Temazcal, las gracias hoy le vengo a dar. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi Temazcalitos. El día de hoy vamos a hablar, como el título lo dice, del escáner cuántico. Este escáner cuántico nos va a dar un margen, digamos, de estudio a nivel biológico, por decirlo de esta manera, en todo nuestro sistema, en todo nuestro cuerpo. Y a mí se me hizo interesante poderlo compartir con ustedes cuando estuvo la feria de Temazcal. Por cierto, si no me conoces, soy María Elena Olvera. Suscríbanse al canal, dejen los comentarios y bueno, sigamos. Recientemente pasó la feria de Temazcal, entonces se dieron terapias de masaje, se dieron terapias de acupuntura, de muchas pinturas, de muchas terapias alternativas. Y una de ellas es el escáner cuántico. Este escáner a lo mucho tiene en los años 1900, normalmente es cuando aparece, se empieza a desarrollar para medir. Cuantificado o escáner cuántico. Cuántico quiere decir cuantificado, que puede ser medido, pesado. Normalmente si ustedes no están involucrados con esto y dices, no, eso no es de Dios, hay que hacernos siempre estudios de sangre, estudios de orina, para tener un margen de referencia. Y si a estos estudios que te realices te vas a hacer otro diagnóstico con el escáner cuántico, el diagnóstico cuántico, te resulta de mayor, ¿cómo se dice? De mayor beneficio, porque ya tienes un cuadro comparativo y qué es lo que puedes hacer para equilibrar algún desorden que pueda tener algún familiar o contigo misma. De esta manera, el escáner cuántico lo que va haciendo por medio de un estudio, por ejemplo, que es se ponen unas plantillitas en la cabeza con la mano y va realizando, se detecta de manera espectral. Es decir, no es invasiva, no necesita una biopsia como para saber cómo está cada uno de los órganos. Esto se me hizo bastante interesante porque ahí marca cómo están los niveles de los pacientes que estaban pasando en la feria de Temazcal, pues cómo estaban a nivel de minerales, cómo estaban su hígados grasos, cómo estaban sus niveles de colesterol, triglicéridos, anemia, ¿qué más? Incluso la parte de lo de plomo, ¿cómo se dicen? Minerales pesados o metales pesados, el plomo, el mercurio, y también la radiación que tenemos por estar en zonas de wifi, que hay veces que estamos en la ciudad y tú puedes desconectar todos tus aparatos de wifi, pero tienes al vecino de la izquierda, de la derecha y de atrás, y obviamente o de enfrente, y todos tienen sus redes wifi conectadas, y te puedes dar cuenta cuando pres tu celular, pues aparece de no sé qué tantos, cuántas redes están a nuestro entorno. Entonces esas radiaciones también afectan a nuestro campo electromagnético. Pero bueno, este tipo de diagnóstico a mí se me hizo muy importante porque cuando Lupita me va diciendo qué es lo que voy teniendo, bueno, yo le dije, tengo aquí mis estudios, me mandé a hacer estos para saber cómo están mis niveles y yo sé lo que tengo. Sé que tengo problemas o temas de minerales, a pesar de que estoy tomando magnesio, siento que todavía falta algo más y obviamente ahí salió que es la carencia o la escasez de zinc, que es lo que hace el enlace para poder asimilar, así como las proteínas un poco bajas. Por lo tanto, esto ya me da la pauta como para suplementar de alguna u otra manera. También le dije, me he desparasitado porque sé que cuando hay un tema de salud hay que desparasitarse, no hay bichos, pero al momento de estar desparasitando, pues también arrasé un poco con la flora intestinal, que obviamente se regenera bien, pero si no le damos las herramientas o suplementos tarda en regenerarse y es algo muy importante el tracto digestivo.
¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay que suplementar con probióticos, y en esto pues ahorita estoy con el kefir, o lo que llamamos los búlgaros de leche. Esto también me está ayudando bastante para poder restablecer mi flora intestinal y lograr un equilibrio. Y esta resonancia lo puedes hacer, digamos, periódicamente, desde un antes, y llevar tu control cada mes ya con evidencias. Por eso es cuantificado. Es decir, tú ya puedes ver tus parámetros abiertamente. Si le estás echando ahí ayuda al riñón, al hígado, pues obviamente vas a tener como un cuadro comparativo para poderlo realizar. Y, por ejemplo, hay muchas veces que nos vamos con las terapias alternativas y muchas veces las sentimos inocentes, las sentimos no invasivas, también pensamos que es algo natural y que no te puede hacer daño porque es natural. Naturopatía, homeopatía, herbolaria, microdosis, ¿qué más? Todo ese tipo de terapias. Las terapias tienen que ser no invasivas para poder sacar todos los metales pesados, pues obviamente el temazcal. Cuestiones de depresiones, obviamente nuestro temazcal. Para masaje puede ser un masaje, o dentro del temazcal ahí te das tu papacho. Pero cuando muchas veces vamos con terapeutas que desconocen a profundidad los 4 movimientos que tenemos, pues nos pueden afectar, y eso te lo digo y se los digo por experiencia. Por ejemplo, yo soy alérgica al ozono. En algún momento de la vida, cuando uno está en niveles de estrés, el cuerpo empieza a doler más porque está reteniendo, porque se está castigando por muchas cuestiones. Entonces ahí es cuando uno empieza a buscar soluciones. Y por ejemplo, en el 2017, antes del 2017 estaba yo con ozono, que me inyectaban, y sí me quitaba el dolor, pero nada más era de igual manera apaciguar el dolor, pero no llevarlo a la raíz de donde venía el problema. Obviamente llega el temblor del 2017, el telúrico hace que se caiga, no sé qué pasó con ese establecimiento de ozono. El chiste que pierdo contacto con la terapeuta y ya. Y entonces me fui a Satélite. En Satélite también daban esa terapia, me hacen firmar, pero ahí se pasaron de dosis. No pude reclamar porque yo ya había firmado, y me sentía como un globo. Me dejó paralizada mucho tiempo. O sea, yo no aguantaba ni la sábana, o sea, nada, y me enojo y dije, ay no, a la fregada todo. Entonces dejo esa terapia y me volví alérgica, incluso al ozono. O sea, no me pueden inyectar porque mi cuerpo luego se estresa y empieza a atacar. Entonces el ozono, 0, no me funciona. Pero dejen en los comentarios, a lo mejor a ti sí te funcionó, cuál ha sido tu experiencia, o no te funcionó y estás igual, uno traumado con eso. Pero también me pasó con diagnóstico de parbiomagnetismo. Y dices, ay, bueno, pues ese nada más es preguntarle al cuerpo. Yo obviamente también lo aprendí, el parbiomagnetismo, casi no lo aplico. La verdad no lo utilizo, tengo mis imanes, pero casi no los utilizo. En este caso, pues obviamente me hacen diagnóstico, pero aquí no es tanto el tema del diagnóstico, es más bien lo que te manda el terapeuta. Porque muchas veces te dice, generalizamos, pues te tomas esta plantita y es para ti. Y no, cada persona es muy diferente, unos cuerpos son más exagerados que otros que se recuperan con gran facilidad, hay otros que no, que hay más resistencia, hay otros que les afecta una planta y hay otros que no. Entonces, en esta parte de parbiomagnetismo, pues me hacen el diagnóstico y dicen, pues estás con esto y esto. Y me mandan un medicamento homeopático y que tiene que estar inyectado intravenosa, en las nalgas o en el brazo. El punto es que esta persona pues sí le tiene mucha fe a su producto, porque ella lo toma.
pero no es lo mismo alguien que no tiene tanto tema como otro que su cuerpo ya está más comprometido. Ahí es donde está la gran diferencia, una gran diferencia. Entonces, no, es que a mis pacientes no les ha pasado nada. No, pues cada quien es diferente. Y es a lo que voy. Los tratamientos alternativos, por eso dicen, es responsabilidad de quien lo recomienda y responsabilidad de quien lo usa. Si tú te lo tomas, no le va a surtir efecto al que te lo recomendó. Y si a ti te daña, a ella o a él no le va a afectar, te va a afectar a ti. Entonces es responsabilidad de nosotros. Esta parte de la homeopatía no es tan buena, o sea, no le crean a la homeopatía. La homeopatía para muchos sí va a ser buena, para otros no, y lo peor del caso, digo, y este producto es de Colombia, y digo, tengo muchos amigos colombianos y les mando saludos, pero no me funciona, y lejos de que me haya funcionado, también al igual que el ozono, híjole, también me paralizó 2 meses sin poder caminar, anduve con bastón, con muletas, no, horrible, y el dolor es muy fuerte. Me hice estudios, y tenía estudios previos, y mi médico me dijo, ¿sabes qué? Este medicamento, según esto, en los estudios anteriores no tenías problemas en hígado, en vaso páncreas, y tampoco en vesícula. Ahora está este tema, y dije, híjole, no, pues tuve que hacer, obviamente, corregirlo, empezar a limpiar mi hígado para poder procesar toda ese medicamento que me habían puesto en homeopatía. Lo que no dicen, o lo que no dicen los terapeutas, o no saben muchas veces, es que hay veces, como les digo, tenemos los 4 movimientos: cuerpo físico, emocional, espiritual y mental. Si tú estás pasando por un aspecto emocional, no puedes tomar homeopatía, no puedes tomar tinturas, no puedes tomar nada de esto. Y mucha gente se le hace fácil. Se le hace fácil, ¿por qué? Porque el hígado está muy alterado, todos los órganos están estresados al igual que uno. Y entonces cuando pasa eso, el cuerpo, lejos de que se pueda restablecer, empieza a atacarse a sí mismo. Y esto va de muchas maneras. Por ejemplo, a mí me empezó a atacar, a contraatacar, o sea, lejos de controlar a la parte articular, se subió a lo doble. Entonces dice, sí, era homeopatía. Y entonces las sabias palabras de mi médico, que le dije es que yo estaba pasando por esta situación, y dice, es que mucha gente no lo conoce, pero bueno, no sabe tus niveles de estrés, y cuando estás con niveles de estrés, tu cortisol se eleva, estás muy alterada. Entonces, no hay que creer en los medicamentos milagro, porque no existen hasta la fecha. De ser así, ya estarían las especialidades médicas, pues obviamente ya estarían fuera del sistema, ya no existiría reumatología, ya no existiría, no sé qué tantas especialidades médicas existan, digo yo, ¿no? Pero ya no existirían, y tiene razón. Aquí una cosa importante que quiero recalcar es que nosotros como terapeutas, hasta que ya pasamos ciertas cosas, es cuando nos damos cuenta que hay que tener cuidado al momento de prescribir una planta, porque no te va a ayudar, ¿eh? A mí me ayudó la ortiga, por ejemplo, cuestiones articulares, es la ortiga, el arpagofito, entre otras, existen muchas, pero hay que dar con la planta y la dosis indicada, y sobre todo no te va a hacer función hasta que hagas todo un tratamiento mental, emocional, espiritual. Pero si una persona está alterada, que yo les acabo de mencionar, yo estaba muy alterada, y la emoción está a todo lo que da, y no te están dando el tratamiento, pero no están viendo, esto es para la parte física, pero no te están dando el tratamiento para la parte emocional o mental, pues obviamente te va a afectar. La parte mental tenemos que hacernos nuestras purgas para liberar un poco la mente, tenemos que hacer meditación,
mira, el temazcal para desintoxicarnos mental, emocional y por supuesto bajarle a nuestro nivel de estrés. Obviamente con terapia de, no sé, de liberación, con té de rosa de Castilla, o planta suavecita para bajar un poquito la emoción y expresarla. Por ejemplo, si estás pasando por ¿cómo se llama? Una pérdida de algún ser querido, una pérdida de una cuestión laboral, o si estás pasando por una separación, un divorcio, o si estás pasando por algún tema económico o no sé, esos factores alteran el cuerpo. Y entonces te mandan el medicamento, tú te lo pones, digamos, en homeopatía, te lo pones, te va a afectar. Te va a afectar incluso si son microdosis, porque hay gente que ha ido al hospital nada más por tomarse un té, una microdosis, una tintura, cuando el hígado ya estaba muy, muy dañado o estaba muy alterado. Entonces hay que ver primero las emociones. Y aquí cómo lo maneja la parte sistemática. Muy fácil. La parte sistemática te va a mandar el medicamento, el antibiótico, pero manda siempre algo muy importante, antihistamínico. Y te está mandando para el dolor. Adormece el dolor general y emocional, anda uno dopado, pero en esa dopación que estás teniendo, pues obviamente ya no te va a afectar tanto. A comparación de cuando te mandan el tratamiento, por ejemplo, que me mandaron, no me mandó nada como para bajarle al ánimo, ¿no? Que pudieron haber sido flores de Bach, pudieron haber sido, no sé, tecitos de rosa de Castilla, o sea, no me mandaron cosas como realmente, sino que se van con el medicamento como tal y eso es contraproducente, porque no estás liberando la emoción, no estás controlando el pensamiento y le estás dando el medicamento. Así como dice Platón, este sabio, nunca cures el cuerpo sino antes empezar a curar el alma. Y efectivamente, cuando tú quieres curar al cuerpo, pues no va a funcionar porque el alma no está siendo sanada. Entonces hay que empezar por esa área. Y entonces, pues obviamente también me volví alérgica a la homeopatía. Imagínense algo tan natural. Y me volví alérgica a la homeopatía. Entonces, cuando yo doy las clases de microdosis, de tinturas, primero recalco que hagan estudio de hígado, de riñones, de vasopáncreas, de algún órgano. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo estén esos órganos, o sea, no vamos a saber por la oreja, podemos saber que está alterado el hígado, que está alterado el intestino y demás, pero no sabemos los niveles de alteración que tiene cierto órgano, así sea el cual sea. Entonces, este diagnóstico del escáner cuántico a mí se me hizo bastante interesante, porque dijo, mira, aquí tiene todos tus niveles de que te falta magnesio, que te falta silicio, que te falta, en este caso me falta zinc, el zinc y nada más, y para que hagas un engranaje y creo que no me acuerdo qué más. Y eso es todo. Entonces imagínense todo lo que conlleva un tratamiento. Ya después haremos un video de tinturas. Digo, puedo hacer muchos videos, pero hay veces no tengo como mucho tiempo como para hacer los videos. Pero es algo que les comparto para que ustedes tengan cuidado con las propias plantas, porque realmente se está utilizando la microdosis a diestra y siniestra de manera inconsciente. Entonces, si tú estás pasando por estos periodos de crisis, de estrés, no te tomes nada de esto. Hasta que no se hayan anivelado todos tus biorritmos. Ahora sí, cuando te sientas listo, cuando te sientas preparado, preparada, ahora sí los puedes utilizar. Y bueno, vamos a ver este diagnóstico. De temazcal, y el día de hoy estamos con Lupita. Preséntate, Lupita. ¿Y qué haces? Hola, buenos días. Yo soy M.A. Guadalupe Hernández Cruz. Vengo de la ciudad de Querétaro a apoyar aquí a la Feria de Temazcal. Pues aún estamos aquí dando consultas, terapias. Traemos lo que es acupuntura, masajes, quiropráctica, alineación alfabiótica. Traemos herbolaria.
flores de Bach. ¿Qué más les puedo decir? Y sobre todo la herramienta que a mí me llamó mucho la atención. Y sobre todo Que se llama, ¿cómo? La herramienta que estamos utilizando el día de hoy es el BioQuantum, que trabaja con onda magnética. Ajá. Y nos da una referencia a cómo andan trabajando nuestros órganos internos a nivel energético, a nivel sistémico, o sea, todo esto nos da una referencia de 40 a 44 elementos, incluso hasta cómo estamos en conciencia humana, cómo nos desarrollamos. También nos ayuda a ver cómo están esas emociones, si están equilibradas, no equilibradas, y en base a eso también los diagnosticamos, los recetamos, que se lleven su tratamiento. Que les hacemos referencia que con una sola, es una herramienta solamente para diagnosticar lo que los órganos internos llegaran a presentar, alguna deficiencia o algún exceso. Entonces, en relación a lo que sale aquí, nosotros les damos tratamiento. Les sugerimos que mínimo sean 6 sesiones. En la 5ª semana se les vuelve a hacer su escaneo y aquí hay un movimiento en cuestión al órgano o puede ser hígado, riñón, lo que es cerebrovascular, lo que es lo que es lo pancreático, todos los órganos están involucrados en aquí en este aparato nos hace referencia a qué órgano está en deficiencia, qué órgano está en exceso, y en base a eso nosotros les damos un tratamiento a seguir. ¿Qué les sugerimos? Cada semana o cada 15 días, pero sí le hacemos énfasis en que sigan su tratamiento porque les damos tratamiento para un mes aproximadamente. Entonces, si a estas personas no las vemos nosotros durante un mes, les damos nuestro número telefónico, que se pongan en contacto, cómo se sintieron, cómo siguieron, y si vienen de lejos o están cerca, que nos contacten. Nosotros estamos en la ciudad de Querétaro. Entonces, les damos nuestro número de teléfono y en base a eso ya quedamos con ellos a una cita previa. Para todo tipo de enfermedades aquí aparecen y todo, y remedios para esto. No se contrapone con la parte alopática y digamos, si ya tienen un tratamiento alopático y entran en ese tratamiento, es seguir con su tratamiento alopático para que a lo mejor tengan que disminuir el medicamento, porque a lo mejor ya les está haciendo función esta otra herramienta curativa. Yo digo cada vez curativa, ¿no? Sí, nos aplicamos, creo. Así es, entonces aquí lo que les hacemos referencia es que no deben dejar su tratamiento alopático porque si no el cuerpo se va a descompensar. ¿Por qué? Porque ya tienen ellos un seguimiento con el alópata. Sí, lo único que les decimos es que sigan el tratamiento, les volvemos a hacer su escaneo y el escaneo nos da otra referencia mes con mes o cada 5 semanas nos da una referencia que sí bajó a algunos niveles de desintoxicación. Por ejemplo, el hígado normalmente siempre sale intoxicado. Y lo primero que tratamos es esa parte, desintoxicar hígado, desparasitar. Hay veces que llegan a traer incluso hongo cándida y les damos tratamiento en todo eso. Empezamos con la desintoxicación. Definitivamente. No les pedimos que dejen tratamiento alópata, porque no lo deben de dejar. Porque si hay una descompensación, a veces nos llegan a decir, oiga, y no es en el caso de nosotros, no les decimos dejen esto, no, porque no lo deben de dejar. Hay ocasiones que lo que sí llega a suceder es que bajan la dosis. O a veces sí se regula la situación que traen. Y esto lo hacemos a través de suplementación, que pueden ser suplementos alimenticios desde potasio, zinc, magnesio, calcio, silicio, selenio.
O sea, es un sinfín de vitaminas y minerales. Ajá. Entonces sí les pedimos que no dejen su tratamiento alópata. ¿Sí? Más sin embargo, sí requieren seguir con su tratamiento que les estamos indicando, porque no se contrapone con nada. Es ni lo herbolario ni la suplementación. Y la rodiola también es una raíz. Entonces el sistema nervioso anda... El zinc, te digo, puede ser a nivel de cualquier naturista, puede ser de que trae albácar, y es de planta. Es a través de la planta. Pero, y si también lo puedes tomar tú en otra planta que te tomes, pero tendría que ser diario. O sea, cuando van subiendo esos niveles, alteran ya el sistema y se repasan y ya generan. Entonces, como hay calor en hígado, esto está generando que haya calor en hígado, la inflamación. Ajá. Entonces, lo que puedes hacer es ponerte el barro diario. El barro diario. El nitrógeno ureico ligeramente, todavía está en azul, todavía la alcanzamos a librar. La relación de huesos largos es muy baja, no es baja todavía al 100%, pero es baja. La línea de epífase. No creo que en hígado graso no sale nada, permíteme. Función hepática sale bien, que es hígado. O sea, si no, pero función de vesícula biliar está segregando la seroglobina. Esa es la que hay que ponerle para que se le baje la muina. Así es. Y bueno, como el hígado está muy bien, entonces obviamente sí voy a consumir flores de Bach. Entonces ya nada más eligen para que se me den mis gotas, y por supuesto ellas van a estar en el segundo encuentro de médicos tradicionales aquí en Peña de Bernal, por si ustedes andan de vacaciones o si pueden asistir, están cordialmente invitados. Con eso terminamos el video de hoy, nos vemos en el siguiente, que estén muy bien, saluditos, suscríbanse al canal y compartan. Hasta entonces. Hoy le vengo a dar